Los vuelos interinsulares también estarán exentos de la tasa verde que agrava al queroseno, el combustible de los aviones sobre todo, y por lo tanto encarece los billetes. Una directiva europea incluye esa excepción. Así, las conexiones no solamente aéreas, también marítimas, entre islas y entre Canarias y península, van a quedar fuera de este impuesto. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Se avanza, se está trabajando desde los despachos políticos para aumentar la conectividad entre islas, también con la península. Otro paso, ya hilando más fino, quizás cueste más conseguirlo, es esa exención para otro tipo de vuelos. Marta Modino, por ejemplo, vuelos con terceros países. Pensemos, Marta, y ahí Canarias se juega mucho en los turistas internacionales que viajan hasta las islas. Efectivamente, Paco, eso va a resultar complicado. Si se ha conseguido, ya lo has dicho, que los vuelos entre islas no tengan que asumir esa tasa verde, pero ahora, pues ya decimos, lo complicado viene con los vuelos de terceros países que nos llegan a Canarias. Se trata de una normativa internacional y eso ya ha advertido el presidente, hará que sea mucho más complicado lograrlo. Dios. El Consejo de Ministros aprueba la mayor oferta de empleo público de la historia, con casi 45.000 plazas, y da luz verde a un proyecto dotado con más de 12.000 millones de euros de fondos europeos para convertir a España en un referente del sector de los microchips. Se cumplen 3 meses de la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, 6,5 millones de personas han buscado refugio fuera del país, según ACNUR. 120.000 lo han hecho aquí en España. Canarias acoge ahora mismo a algo más de 2.500 de estos ucranianos que viven pendientes del conflicto en su tierra. En el pueblo de La Lajita, en el municipio de Pájara, en Fuerteventura, llevan 7 días sin agua. Desde el miércoles pasado, en negocios como este, en una de las cafeterías del pueblo, desde el grifo no cae ni una sola gota. En el Hierro se agrava la situación de la falta de agua de regadío. Hoy mismo se ha firmado un decreto para declarar la isla en estado de emergencia hídrica. Gran parte de este asunto se debe a los retrasos en esta balsa del municipio de La Frontera. En este mes de mayo, mes de Canarias, nos vamos a acercar hoy a esto que ven, a la danza. Viajaremos al siglo XVI. Por aquel entonces, una de las danzas más populares en los salones de las cortes de Europa era el baile del canario. Es la danza, de hecho, más antigua de la que hay registros históricos de cómo había que bailarla. Luego lo vemos. Y se veía venir con tanta nube. Hoy hemos tenido que abrir el paraguas y no se crean, en muchos puntos de Canarias seguirán esas lloviznas. Vicky Palma, buenas tardes. Buenas tardes. La opción de lloviznas se mantiene tanto en las próximas horas a lo largo de esta tarde como también en la jornada de mañana, o de lluvia débil. Se concentrará principalmente en medianías del nordeste de la isla de La Palma a lo largo de la jornada. Y durante la mañana también podríamos tener algunas gotas en puntos del norte del Hierro, de La Gomera, de Tenerife y medianías del norte de la isla de Gran Canaria. Cogiéndonos a una directiva del año 2008, va a haber una exención para ese impuesto verde en el tráfico marítimo y aéreo entre islas. Bueno, habla en el Parlamento de Canarias el presidente Ángel Víctor Torres de una exención a esa conocida como tasa verde que no se va a aplicar en Canarias para el transporte marítimo y aéreo entre islas y con la península. Lo que sigue siendo una gran duda es si esto puede extenderse a algo más. Marta, buenas tardes de nuevo. A los vuelos con terceros países donde Canarias, pensemos por ejemplo en esos turistas extranjeros, se juega, Marta, para su economía mucho. Sí, pero parece, Paco, que va a resultar particularmente complicado porque estamos hablando de una normativa internacional y esto ya ha advertido el presidente, va a ser más complicado lograrlo. En cualquier caso, ya se está trabajando y además en varios frentes para conseguirlo. Lo que sí se ha logrado, algo muy importante para Canarias, es que no se aplique la tasa verde en los vuelos interinsulares. Se ha logrado en virtud, ya lo escuchábamos, de una directiva del año 2008. Esto afecta a todas las regiones ultraperiféricas. Y además de este importante anuncio, en la sesión de control se ha hablado de la intención de Pedro Sánchez de pedir tropas de la OTAN frente a las costas de África en este contexto internacional tan complicado. Y en el día previo a la visita del ministro Álvarez para hablar de las nuevas relaciones entre España y Marruecos, se ha analizado la situación de la migración irregular aquí en el archipiélago. Un papel
absolutamente de vergüenza. Defiende a SG que Canarias debe protegerse ante la tasa verde. Evitar que los sobrecostes a la conectividad aérea y marítima puedan tener su efecto en la economía canaria. Salíamos de la conferencia de presidentes hasta el año 2030 con el Estado y exención con respecto a los viajes entre las islas. Y nos queda lo más difícil, que es de un tercer país. No solo de conectividad se habló en la conferencia de Martinica. Se formalizó la semana pasada y es la apuesta del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de España, para que Canarias albergue la Agencia Europea del Turismo. Pidió el apoyo conseguido ya por escrito de todas las regiones ultraperiféricas. Mientras Nueva Canarias sigue desconfiando del gobierno español sobre la planificación del gas en el archipiélago. La nueva redacción, reconociendo que obviamente es mejor que la del decreto del 29 de marzo, nos sigue generando serias dudas. Reconoce expresamente la competencia de nuestra comunidad autónoma en la regulación y planificación estatal del sector de la energía que afecta a Canarias. Preguntan los populares por las implicaciones para Canarias que podría tener un despliegue de la OTAN en África. Sánchez lo pedirá en junio, Rajoy ya lo solicitó en 2014. ¿Sabe usted si vamos a tener nuevas bases en nuestras costas? ¿Sabe usted si va a haber despliegue en el territorio canario? Todo aquello que signifique mayor seguridad y especialmente en estos momentos de un nuevo orden internacional de invasión de Ucrania para los canarios y canarias va a ser apoyado por el gobierno de Canarias. Y mirando también al continente vecino, los nacionalistas ponen el foco en la migración tras el acuerdo entre España y Marruecos. No concibo es que se siga viviendo en una burbuja en que esto parece que no existe. Hay migrantes todavía viviendo en la calle en Las Palmas de Gran Canaria. Los migrantes llegados en marzo, abril y mayo, y en esos 3 meses juntos y con un repunte en mayo, son 600 menos que el año pasado. Preocupación en el grupo mixto por las deficiencias que según los trabajadores hay en el servicio de tutela de menores. Algunos de los niños aseguran incluso pasar hambre. También denuncian continuas fugas de los centros ante las que no actúa el Gobierno, consumo de drogas, casos de maltrato, incluso relaciones sexuales entre menores. Para mayor tranquilidad suya y sobre todo de quienes siguen este pleno, entregaremos el informe pertinente firmado por fedatario público de cumplimiento de la legalidad por parte del Gobierno de Canarias en todos esos aspectos que usted critica. Sí Podemos apela a diversificar la economía, un cambio de modelo turístico. Está haciendo noticia un nuevo proyecto urbanizador de más de 3.000 camas en el puertito de Adeje, que pretende seguir perpetuando el modelo turístico que decíamos no querer repetir. Hay que diversificar, lógicamente, la economía, pero eso no lo podemos hacer apartando el turismo. Al contrario, hay que hacer que ese turismo sea sostenible. Habla Torres del sector audiovisual o de la economía azul como basas de Canarias en esa diversificación. Cuando se compra un motor de eso... Por cierto, que las puertas de este Parlamento se han abierto hoy para reconocer una de las tradiciones más singulares de la isla de La Gomera. Están viendo además imágenes en directo de lo que ocurre ahora justo en el patio de la Cámara. La Asociación del Ramo de Arure ha elaborado uno de estos tradicionales ramos con verdura, con fruta, una tradición que ya tiene la Medalla de Oro de Canarias, que aspira a ser reconocida como bien de interés cultural y que hoy ha podido verse en el Parlamento. Hasta hace nada sonaban las chácaras, los tambores en la Cámara Regional. Al dar aún más peso y visibilidad. Перемоги над нацизмом ми боремось за... Tres meses se cumple ese tiempo de la guerra en Ucrania. El 24 de febrero las tropas rusas cruzaron la frontera en varios puntos del norte y del este del país. Una de las mayores batallas de las últimas semanas se ha librado en Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania. El ejército ruso pudo llegar a controlarla, pero la férrea defensa de Ucrania lo ha frenado. Tras varios días sin ser bombardeada, Rusia dirigía este lunes de nuevo sus misiles hacia este enclave. Cientos de personas se han refugiado en el metro de los ataques enemigos. Desde que las tropas rusas invadieran Ucrania, el gobierno calcula que unos 120.000 ucranianos han buscado refugio en nuestro país. 110.000 han obtenido una protección temporal. Canarias acoge a algo más de 2.500 ucranianos que han escapado de ese conflicto. La mayoría son mujeres y niños. Piden que la sociedad no les olvide, pero sobre todo reclaman conseguir un trabajo para poder integrarse. La mayoría de ellos están acogidas por las familias canarias
y la mayoría de ellas, la preocupación de ellos es que hacen cargo a esta familia, porque lógico, el coste de la familia que le acoge a su casa duplicado o triplicado al mes. Son todos con las titulaciones universitarias, saben muy bien lo que hacen, además que somos gente que no tenemos miedo para empezar cualquier tipo de trabajo. Tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos, el Gobierno de España ha aprobado hoy la nueva oferta pública de empleo. Son casi 45.000 puestos de trabajo en la Administración del Estado. Habrá plazas de nueva creación, pero también, Silvia Mascareño, buenas tardes de nuevo. Se busca, Silvia, dar estabilidad a los trabajadores interinos de la Administración. Sí, porque habrá nuevas plazas, pero también se quiere acabar con ese encadenamiento de contratos que sufren muchos interinos durante años. Por eso el Gobierno ha aprobado hoy esa oferta de empleo público dotado con 44.787 plazas. Habrá puestos en la Administración General del Estado, la Policía, la Guardia Civil, también en la Administración de Justicia y en las Fuerzas Armadas. Ha sido en un Consejo de Ministros sin Sánchez, que está participando en el Foro de Davos, y presidido por la vicepresidenta Nadia Calviño, que también ha dado luz verde hoy a un proyecto importante, el PERTE de los microchips, dotado con más de 12.000 millones de euros de fondos europeos, con el que se quiere convertir a España en un referente de un elemento que es fundamental para toda la industria, pero en el que, como decía, hoy la clave ha sido esa aprobación de una oferta de empleo público histórica en España, más funcionarios para tener mejor servicios públicos. La mayor oferta de la historia, que refleja la voluntad de este Ejecutivo para que las administraciones públicas tengan los recursos materiales necesarios, pero sobre todo para apostar por un personal cualificado, eficiente y comprometido con el servicio a los ciudadanos. Por cierto, que en la crónica política nacional es también noticia que los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí vuelven a tener inmunidad total y plena. Lo ha decidido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera el riesgo de que estos representantes de catalanes se les violen sus derechos y las inmunidades que van asociadas a sus cargos como europarlamentarios mientras no se resuelva la causa principal. Por cierto, que el Supremo, pero aquí en España, va a revisar los indultos concedidos por el Gobierno a los políticos presos tras el proceso. Han visto, ¿no? Precioso, y se escuchan incluso los pájaros de fondo. Y se celebra el Día Europeo de lo que acaban de ver, de los parques naturales. Una oportunidad para recordar la importancia de estos espacios. Aquí en Canarias hay 11 parques naturales y 4 de ellos son nacionales. Estos últimos son el de Timanfaya, en Lanzarote, la Caldera de Taburiente en La Palma, el Parque Nacional del Teide y el Parque Nacional de Garajonay en La Gomera. Allí está Ana Ramos. El 24 de mayo de 1909 se declara el primer parque nacional en Suecia. Desde entonces, esta es la fecha elegida para celebrar el Día Europeo de los Parques, espacios naturales que debemos proteger y que tienen amenazas comunes como el cambio climático, las especies invasoras, el efecto de los incendios forestales y la acción del hombre. Espacios naturales que hoy se ponen en valor, como el Garajonay, que celebra con la ciudadanía este día tan especial. Impulsando la protección y conservación tanto de los parques naturales como de los nacionales, Canarias se suma a esta celebración. Tenemos ecosistemas únicos, no hay que olvidar que de los 4 parques nacionales que hay en Canarias, estamos hablando de una red de 16 en toda España, o sea, una cuarta parte están aquí. Cada espacio natural afronta sus propios problemas, aunque hay riesgos comunes. Uno de ellos, desde luego, es la presión del ser humano, la presión cada vez más turística incluso, que es una cosa que hay que intentar compatibilizar. Otra, desde luego, es el cambio climático, ya es una evidencia y, por desgracia, en Canarias nos afecta de manera meridiana. O sea, ¿cuándo es la última vez que vimos llover 3 días seguidos, ¿no? Es que ya casi ni los más viejos del lugar, ¿no? Tenemos un gravísimo problema con las especies
que se asilvestran, introducidas por el ser humano, y por último, por desgracia, los incendios. En La Gomera, el Garajonay celebra el Día Europeo de los Parques con una serie de vídeos grabados por vecinos de la isla sobre la importancia de este parque nacional. Es la imagen de un día cualquiera. Unos 80.000 vehículos al mes visitan el Teide. Ante tan elevadas cifras nace la necesidad de prohibir el coche privado. El plan rector de su gestión, que ahora está a exposición pública, un plan rector que lo que intenta es proteger lo que son las joyas de la corona a nivel nacional, que son nuestros parques nacionales. Y en el caso del Teide, no solo es el valor geológico, sino también el valor de la biodiversidad endémica que encierra. Eso hace que sea totalmente poco justificable que tengamos más de 4 millones de visitas al año. La idea es permitir su tránsito, pero si se quiere parar a ver el parque, habrá que hacerlo con guaguas lanzaderas que saldrán desde 3 áreas de servicio, en Chío, Vilaflor y el Portillo Alto. Así va afluencia de visitas en determinados lugares y parecen atascos de la autopista. Se conseguiría, como he dicho, una mejor calidad de la visita, se garantizaría que se conservaran los recursos naturales y culturales y conseguiríamos disminuir enormemente la emisión de gases de efecto invernadero. Pero el documento también limita otras actividades como el montañismo. Necesitamos poder acceder con cierta facilidad dentro de unos límites. Estamos de acuerdo que hay que poner unas restricciones, etcétera, pero sentémonos una mesa y negociémoslo. Hasta el momento no hay precedentes de una iniciativa igual en España. Pues la mejor forma de conocer estos tesoros, nuestros parques naturales y nacionales, es a pie, pateándolos, un senderismo convertido también en toda una actividad económica que ofertan algunas de las más de 800 empresas de turismo activo que tenemos en Canarias. El turismo de naturaleza en las islas sigue creciendo. A pesar de la pandemia, hay más de 800 empresas activas en estos momentos. De hecho, nos está situando en el liderazgo a nivel estatal. Somos la comunidad autónoma que tenemos más empresas de ocio activo registradas en el registro del Gobierno de Canarias. Esto significa que hay una necesidad latente, que tenemos potencial y que esto va a ir creciendo. La mayoría son medianas o pequeñas empresas. A través del Plan de Reactivación del Turismo Activo se ha dado un impulso a este sector, acercando a residentes y turistas las actividades que ofertan por medio de experiencias gratuitas y códigos de descuento. Más de 300 experiencias que han beneficiado a más de 2.000 usuarios. Los turistas que nos visitan están deseando vivir experiencias en destino, no solo alojarse en unos sitios espectaculares o disfrutar de nuestro excelente clima, sino que están pidiendo, necesitan, demandan algo más. El senderismo sigue siendo la actividad más demandada, seguida por el buceo y los paseos en kayak. En La Palma, eurodiputados europeos abordan en estos momentos la recuperación en un encuentro que mantienen con autoridades locales, insulares, también regionales. Previamente han conocido de primera mano las zonas afectadas, May Navarro, por el volcán. En este segundo día de visita oficial a la isla de La Palma se ha destinado a visitar los municipios afectados por la erupción volcánica. El municipio del Paso y el renombrado como Mirador de Tajuya seguidamente han hecho escala en el cruce de la laguna para posteriormente continuar hasta la montaña de la laguna, lugares desde donde se ha podido ver en primera persona el volcán y sus consecuencias. Durante la visita ha destacado ese compromiso por parte de los eurodiputados a debatir acerca del aumento en cuanto a la cantidad de los fondos de solidaridad europeos. Desde esta primera parada, junto a la iglesia de Tajuya, comprueban la destrucción que ha dejado el volcán. Stavros Meledlidis, científico del IGN, les explica el trabajo realizado antes, durante y después de la erupción. Big was the danger and how destroyable was the energy from the volcano, and when you see this, learn that it's not possible to go back and to rebuild a house here. Impresiones tras visitar la zona de la laguna que reafirman su intención de aumentar el fondo de apoyo europeo. No estamos pidiendo, obviamente, que lo cubra toda Europa, pero sí que a todas luces es insuficiente. Tenían que verlo para que sean conscientes de la necesidad que tenemos de obtener el apoyo de Europa. Tras el encuentro con autoridades, esta tarde se reunirán con las asociaciones de afectados y mañana con empresarios de la isla.
Este martes comenzaban los trabajos de colocación de las campanas de la iglesia de La Laguna en los llanos de Aridane. Los elementos que coronan el templo fueron retirados a mediados del mes de octubre, al igual que las imágenes del interior del templo, cuando la lava amenazaba, de hecho, con sepultar toda la zona. Las coladas se frenaron finalmente a 10 metros de las puertas y este punto de reunión vecinal se salvó, a diferencia de lo que ocurrió con otra iglesia que fue todo un símbolo, la de Todoque. Sube el precio de uno de los alimentos, bueno, de los alimentos en general, pero mucho más ha subido el precio de un plátano muy de La Palma y muy canario. El plátano está hasta un 30% más caro, incluso un 100% más caro si hablamos de algunas superficies. Encarece esta fruta por el precio de la energía, también por el del transporte y por la falta de producción. Los aceites de oliva y girasol son los únicos productos de la cesta de la compra que superan el aumento del precio del plátano de Canarias con respecto a 2021. Se ha revalorizado como mínimo un 30%, pasando de una media de 90 céntimos el kilo a 1,15 en pequeñas fruterías y entre 1,50 y 2 euros en grandes superficies. Que ha habido que subirlo y siempre manteniendo un precio para nuestra clientela, que siempre hemos tenido un precio así, un euro y poco. La razón de esta subida se debe a dos factores coyunturales y su estabilización a precios de 2021 parece lejana. La caída de la producción como consecuencia de la erupción en La Palma, que ha reducido la producción en torno al 20% respecto al primer trimestre del año pasado. Y por otra parte, el incremento de los costes en general, ¿no? Volver a los precios del año anterior significaría no tener en cuenta los incrementos de coste que sí hemos tenido, algo que tampoco nos podríamos permitir. A todo esto hay que sumar la elevada percepción del producto en la península por las continuas campañas de sensibilización, donde puede llegar a pagarse por encima de los 4 euros el kilo. La cotización del plátano de Canarias ha ido subiendo, que es una cuestión positiva para el sector, porque estamos recibiendo muy buenos precios en el mercado. El incremento del precio del plátano canario colabora a que nuestra alimentación sea este 2022 casi un 10% más cara, lo que supone un aumento de más de 500 euros al año a cada familia. Tras la pandemia, con una inflación galopante y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el Cabildo de Gran Canaria pone en marcha ayudas con 4 millones de euros para el sector primario en la isla. Nos reafirman ese convencimiento de la necesidad de que no tengamos que depender del exterior y que el sector primario ocupa un papel fundamental, no solo en la dinamización de la economía, en la creación de empleos, sino también en garantizar nuestra supervivencia como pueblo y además luchar en contra del cambio climático. Este fin de semana se celebra la Feria de Ganado, en la que participarán 1.700 escolares en el trabajo de divulgación, además del concurso de ganado selecto con más de 20.000 euros en premios para ayudar a mantener nuestras razas autóctonas. A los ciudadanos que usen el transporte público, ¿no? La empresa Global pondrá todo un mecanismo de refuerzo de guaguas para asistir a la Feria de Ganado. La Feria de Ganado ofrecerá también más de 100 expositores, oferta gastronómica y catas de vino y café. Los que no tienen agua para regar son los herreños. El Consejo Insular de Aguas del Cabildo, del Hierro, declara la emergencia hídrica en la isla por la situación de especial sequía y de estrés hídrico del suelo dedicado a la agricultura. Declarada la emergencia hídrica en el Hierro. Lo que permite unas circunstancias diferentes de contratación, entre otras, y en paralelo estamos firmando también la contratación de 2 potabilizadoras para el Golfo. La situación se agrava por los retrasos en los trabajos de la balsa. Seguimos demandando al Gobierno de Canarias celeridad en la ejecución de las obras. La oposición habla de falta de previsión y exige actuaciones. De manera urgente, inmediata, se tomen acciones para salvar la situación de los agricultores en el Valle de la Frontera, como puede ser una desaladora portátil. Lo que tenemos que hacer ahora es arrimar el hombro entre todos, hacer caso a la comunidad de regantes, establecer los turnos de riego para poder lograr salvar las producciones. La comunidad de regantes pide solidaridad. Estamos optimizando la red, las pérdidas de agua, controlando los hidrantes, los contadores para que los comuneros no se pasen del consumo que deben de tener en cada cultivo. La situación de emergencia estará vigente durante los próximos 6 meses. Vamos a comenzar el acto. Anoche se despedía de manera simbólica la refinería de la capital tinerfeña. Su historia y quienes han formado parte de ella durante casi un siglo se proyectaron, como están viendo, los tanques que coronan esta instalación que dará paso en el futuro a un nuevo concepto de ciudad en Santa Cruz.
La refinería de Santa Cruz de Tenerife generó todo un estilo de vida en la capital tinerfeña. La instalación trajo la estabilidad en el empleo y la ciudad creció en torno a ella. A finales de los años 50 hicieron el primer grupo de viviendas, que eran 4 bloques paralelos. Este segundo fueron en torno a los 4 bloques, creando un gran patio central que era fantástico desde el punto de vista de la comunidad. Y en el 64 se inauguró el último grupo de viviendas, que era Tío Pino. Estamos hablando de la posguerra. Entonces, entre las infraviviendas que habían y muchísima gente que no tenían, tener acceso a esas viviendas fue un súper lujo. A las viviendas se sumaban servicios de los que acabaron beneficiándose muchos vecinos de la capital. El economato, que fue muy popular en general en todo Santa Cruz, porque no solo directamente a nosotros los empleados, sino siempre había algún familiar que estaba más necesitado que uno y uno le llevaba una manita. La refinería hizo crecer Santa Cruz a través de varias generaciones, también en los barrios cercanos. Si refinerías no funcionaban sin todas aquellas contratas que eran paralelos, y toda esa gente se fue situando lo más posible en el entorno. Buena historia, y ahora un proyecto de futuro. Vamos con otra cosa, porque unas obras en la planta de oncohematología del Hospital Materno Infantil en Gran Canaria han sido denunciadas por el servicio médico porque dicen que provocan focos de hongos que ponen en riesgo la salud de los pacientes, de los niños. La gerencia del centro lo niega. Carlos Lodos, el responsable del servicio de oncohematología del Materno de Gran Canaria, nos muestra la fachada deteriorada del edificio. Estas piezas descascarilladas que ven almacenan hongo aspergillus, un moho común que es malo para los pacientes oncológicos. El germen al que más miedo le tenemos, los que ponemos quimioterapia, es el hongo aspergillus, que puede estar en ese polvo, ¿no? Y que pueden coger esos niños y puede ser muy, muy peligroso para ellos. El problema es que con los cultivos periódicos que los técnicos hacen en el interior de la planta ha aparecido hongo en algunas habitaciones, porque este moho también prolifera con el polvo de las obras. Eso obliga a no aplicar las terapias más intensivas a los niños. Trasplante de médula, olvídate. Trasplante de médula no lo podemos hacer porque es una quimioterapia hiperintensiva, ¿no? Pues tendrán que facilitarnos algún sitio especial del materno. La gerencia del centro asegura que los niños ingresados reciben los cuidados necesarios y que la zona de la obra está sectorizada y acotada. La Fundación Canaria Pequeño Valiente también ha recibido quejas de las familias. Ellos están preocupados y están desesperados, principalmente porque se les dice que no a un cambio de planta y no se les da una solución. Y además les invade el miedo porque hablan de bacterias. Y todo cuando el servicio de oncohematología lleva 7 años demandando la torre infantil. Esta instalación, un anexo que se va a construir al materno para ubicar todo este servicio, salió a licitación el pasado mes de diciembre, pero todavía no se ha producido la adjudicación de la obra. Escolares de la provincia de Las Palmas han aprendido a crear una cooperativa desde principio, desde cero. Se han metido en el papel de emprendedores y ahora fabrican velas aromáticas, camisetas o también juegos. Y hoy en Galdar, en Gran Canaria, un mercadillo les abre la puerta, les pone en contacto directo con el mercado, con los clientes. Estos pendientes, pulseras, tarros o macetas simbolizan el esfuerzo de los alumnos de Gran Canaria, que este martes han compartido sus propuestas en esta 8ª edición de Enseñar para Emprender. Nosotros entendemos como educación emprendedora gente que sea emprendedora a la hora de desarrollar su actividad escolar, sus estudios. Es decir, nuestra vocación es desde muy pequeñitos empezar a inocular ciertos conceptos vinculados a lo que es el esfuerzo, el trabajo, el desarrollo de iniciativas. Hemos aprendido, yo creo, que lo difícil que es crear una cooperativa. Es entretenido y nos ha gustado. En el IES Guía, por ejemplo, han trabajado con los alumnos del aula Enclave. Ha sido una bonita experiencia porque hemos aprendido nuevas cosas que entre nosotros no podíamos aprender. Nos hemos sentido muy a gusto. La policía local ha ayudado con el control de la documentación. Podemos requisar la mercancía. El resto de la semana se repite la actividad en Fuerteventura y Lanzarote. Se acaba el curso, pero llevan todo el año explicándoles a estos alumnos franceses las bondades de Canarias, pero con la condición de que todos lo hagan en inglés. Good morning. Here we have our delicious French breakfast. Porque su colegio público y situado en Santa Cruz de Tenerife forma parte de los centros de modalidad D de la Consejería de Educación, es decir, el 40% de los contenidos se dan en inglés. Se
yellow tropical fruit. Yo creo que la parte principal es el hecho de hablar todavía más inglés, o sea, porque hemos hecho vídeos para esos niños en inglés, ellos se comunican en inglés, hacen explicaciones en inglés, pierden el miedo a hablar en público en inglés. Y este contacto se logra gracias a la plataforma eTwinning, una comunidad de centros escolares europeos. En un contexto de pandemia, esto les ha permitido viajar virtualmente y conocer a niños y niñas de otros lugares. Hay también una dimensión de tolerancia y de descubrir algo que es desconocido para ellos. Y bueno, pues más allá, yo creo que hablo en nombre de mis alumnos, se han literalmente enamorados de tanto como de la isla, de la escuela, de la profesora. Ahora solo esperan que estos encuentros pasen de virtuales a presenciales y poder abrazar a sus nuevos amigos. Vivimos rodeados de mar, de todo un océano, pero muchas veces no lo aprovechamos lo suficiente. El Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna ponen en marcha un proyecto para fomentar el consumo de pescado entre los universitarios. Y lo hacen con un proyecto que consiste en menús gratis con un plato estrella, el atún. El atuncito con las papitas y la ensalada, que lo acabo de probar y está delicioso. Víctor es uno de los primeros en conseguir un bono para el menú de pescado que estos días preparan 5 comedores de la Universidad de La Laguna. La verdad que soy más de pescado que de carne y me gusta porque es un producto local. No suelo tomar mucho pescado diariamente y como se nos presentó la oportunidad de tomarlo, pues me pareció una buena idea. Viviendo aquí en Canarias el pescado es fundamental y me encanta todo lo que viene siendo la comida que proviene del mar. Es muy saludable y muy buena en una dieta variada. Objetivos a perseguir y por esta razón se busca fomentar su consumo entre los más jóvenes. Cada canario come una media de 20 kilos de pescado al año, una cifra muy baja para la calidad y la cantidad que tenemos al alcance. Nuestro consumo es casi la mitad del que se puede encontrar en el País Vasco, o muy por debajo de la media estatal. Los cambios en la dieta a partir del desarrollo turístico pues seguramente han influido en esto de una forma muy significativa. Durante 5 días los estudiantes universitarios pueden comer pescado sin salir de las aulas. Solo tienen que descargar el bono que aparece en la web de la universidad. Continúa este juicio por el asesinato de Sara ocurrido en 2019 en San Isidro, en Tenerife. Hoy ha sido el turno de los testigos, entre ellos ha declarado la madre de la víctima. Dice que la expareja sentimental de Sara, autor confeso de todo, la perseguía y la espiaba a través de las redes sociales. Se enfrenta a 15 años de prisión por homicidio doloso. Y era muy raro que Sara estuviera ya haciendo vida familiar con nosotros. Cuando siempre la había hecho, claro, normal. Usted nunca tuvo conocimiento de que la seguía ni la perseguía, ¿verdad? Hasta después de... No, claro que no. A mí me mató en vida. No solo mató a Sara, me mató a mí. Bueno, pues vamos a andar un poco más en esta situación. La mitad de los jóvenes de Tenerife niega la existencia de la violencia machista. Hay otra realidad también muy preocupante, la de las mujeres mayores de 65 años. Un estudio deja al descubierto la necesidad de incorporar a este colectivo en programas de intervención y de prevención contra la violencia de género. El estudio recoge una realidad silenciada entre las mujeres mayores de 65 años que han crecido en un entorno de violencia no solo física, también sexual, psicológica y económica. El 85% de las mujeres entrevistadas reconoce que la violencia comenzó prácticamente en el inicio de la relación y que esta en muchos casos se fue agravando con el paso del tiempo debido a los problemas pues de dinero, de trabajo, de vivienda, etcétera. Un dato significativo es que la mitad de las mujeres afirma haber mantenido relaciones sexuales con su pareja por miedo. En cuanto a la violencia psicológica, se ha manifestado en forma de insultos, humillaciones e intimidaciones prolongadas. No hemos caído en la cuenta que para estas mujeres hay que hacer campañas específicas.
Hay que dirigirnos a ellas para que efectivamente sepan que hay servicios a su disposición, que son gratuitos, que son universales. Porque no podemos tratar igual a una mujer de 20 años víctima de violencia de género que a una mujer de 65 años víctima de violencia de género. Son realidades e historias muy diferentes. Reforzar la coordinación institucional y facilitar el acceso de este colectivo a servicios especializados de violencia de género es ahora el objetivo. En 2021 se registraron 2.143 denuncias de agresiones sexuales con penetración en España, lo que supone un 34,3% más que el año anterior, según datos del Ministerio del Interior. De esta cifra, 91 casos corresponden al archipiélago canario, donde, sin embargo, desciende un 9,9%. El portal Geoviolencia Sexual cuantificaba en 274 las agresiones sexuales múltiples ocurridas en nuestro país entre 2016 y 2021, muchas de ellas llevadas a cabo por menores. Los expertos apuntan al consumo de pornografía como una consecuencia directa en la reproducción de la violencia sexual. Ya está influyendo muchísimo en este tipo de agresiones. De hecho, hay muchas que son copias directas. La pornografía más consumida cuando se lleva a práctica es violencia sexual. El consumo de pornografía en nuestro país desciende a edades tan tempranas como los 8 años. En la medida en la que el poder sobre las mujeres forma parte de la socialización masculina, la pornografía va a estar ahí. Porque es uno de esos reductos donde ese ejercicio del poder sigue estando completamente normalizado e impune. Según el Ministerio de Igualdad, casi 3 millones de mujeres en nuestro país han sufrido violencia sexual, pero solo el 8% llegaron a denunciarlo. En Gran Canaria, miles de personas llevan 2 décadas con la incertidumbre a cuestas. Son los vecinos del barrio de Ojos de Garza. La nueva pista del aeropuerto obligaba a demoler todo el barrio, pero el proyecto se empantanó. Hace unos días, el gobierno canario no veía viable ese traslado masivo tras hacer una encuesta en el barrio. Hace apenas hora y media anuncia que va a revisar esta consulta. Desde finales del siglo pasado y desde el aire, el progreso llegaba para una buena parte de la sociedad gran canaria por este lado de la isla, pero en el año 2001 esa situación cambió. Se aprobó el plan director y la mirada se desplazó hasta el barrio de Ojos de Garza, sobre el cual se ha proyectado la nueva pista del aeropuerto de Gran Canaria. Estamos en 2022, los tractores no han llegado, pero el documento que generó esa incertidumbre sigue presente. Hemos luchado a muerte todos estos años. Margarita Alonso es el rostro de una lucha sostenida en el tiempo. Ella y la mayoría de sus vecinos se enfrentaron al proyecto. Luego, viendo que ni AENA ni el Estado daba marcha atrás, buscaron un mal menor y negociaron. En el barrio hoy día persisten posturas para todos los gustos. Nos dice que sí, después nos dice que no. Y está uno cansado también. No sabemos si al final se hace o no se hace. El barrio está parado. Y aunque han pasado los años y los gobiernos y las cifras de Gando han bajado, el Estado no renuncia a la tercera pista. Quien sí parece tirar la toalla es el gobierno canario tras una encuesta entre los vecinos supuestamente contraria al reloj. Un trabajo de campo que no tiene respaldo. Se cometieron muchísimos errores. Hubieron muchísimos fallos. No puede ser considerado, sino de otra manera, que maltrato. Y que hoy se ha planteado revisar el propio Ejecutivo. Habrá que tomar algún tipo de medida. Tomamos nota. 3 kilómetros de pista que han provocado la movilización de los afectados y una historia salpicada por cientos de noticias durante años. Manifestaciones, encierros, acampadas, huelgas de hambre, decenas de reuniones. Los vecinos han seguido luchando por desbloquear el proyecto, poner punto y final a esta historia y lograr que se aleje de ellos para siempre. Vamos hasta Fuerteventura, 7 días sin agua en el sur de la isla y no es un problema puntual. Los vecinos denuncian que es algo habitual. Silvia Pérez. En el pueblo de La Lajita llevan desde el miércoles sin agua en viviendas y en negocios. Sobreviven gracias a los bidones que tienen los edificios, pero no es suficiente. En los negocios tiran de ingenio y de garrafas de agua para poder trabajar. El problema que existe en estas zonas es que hay una sobredemanda de agua y los depósitos con agua desalada no son suficientes para suministrar tanto a la población como al turismo. No solo pasa en La Lajita, también en Costa Calma tienen problemas con el suministro que abastece una empresa privada. Todo esto proviene desde las averías que tuvimos en Semana Santa. Recuerden aquella avería de la red de impulsión principal de Puerto Rosario a Herradura, que a día de hoy continuamos con esas deficiencias en esa red y estamos trabajando para intentar corregirla. Son cortes constantes, los cuales no podemos controlar.
y nos vemos en la situación de tener que cerrar baños, vestuarios. Hoy, por ejemplo, no tenemos agua, lo que tenemos es el bidón arriba y nos sale poquita presión. Pero últimamente siempre, a partir de 1 hora por la noche, empieza la presión otra vez a cortarse. La Policía Nacional ha detectado en Tenerife presuntos fraudes con la residencia de británicos. Al parecer, utilizaban documentos falsos para regularizar su situación en España después del Brexit. Ya ha habido una detención, pero no se descartan más. Uno de los 4 británicos investigados se encontraba en Tenerife y ya ha sido detenido por presunta falsedad documental. Al parecer, utilizaron documentos falsos para acreditar que vivían en territorio nacional antes del Brexit y así solicitar la residencia en España. Los 4 ciudadanos británicos residían en el sur de la isla y la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones, incluso sobre personas que les hubieran asesorado o representado en el marco de dicha actuación. Recordemos que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los británicos debían demostrar la residencia legal en nuestro país para que no se les aplicara el régimen de extranjería. Al parecer, ciudadanos británicos podrían estar solicitando su autorización de residencia en territorio nacional a través de documentos falsificados, principalmente procedentes simulando lo que serían los documentos del padrón municipal. Y empieza en Lanzarote el juicio contra el expresidente del Cabildo, Pedro Sanginés, por un presunto delito de prevaricación tras haber incautado una planta desaladora privada, la de Montaña Roja, sin autorización judicial para dársela a otra empresa, Canal Gestión. Asegura Pedro Sanginés que es un vecino quien comienza denunciando a la empresa Club Lanzarote y que varios organismos advierten y que ésta podría estar incurriendo en delito con los precios del agua. De acuerdo con la ley, esa empresa no tenía ni concesión administrativa ni título habilitante, sí para producir, para autoconsumo, pero no para vender a terceros. El expresidente afirmó ante el tribunal que se pidió a la empresa que cesara las actividades de forma pacífica y ante la negativa de la misma se decidió a proceder a la incautación sin necesidad de autorización del juez porque no era necesaria. Porque esto de que no era necesaria autorización judicial para entrar, porque se consideraba que no eran bienes de dominio público, es lo que resolvió el magistrado. Sanginés afirma que no se podía interrumpir el servicio a los vecinos, por lo que se procede a encomendar el servicio a Canal Gestión. Las consecuencias fueron que 6.000 vecinos tienen un suministro de agua a un precio, al menos en sus tramos más bajos, infinitamente inferior. En la comparecencia de hoy, el exsecretario del Cabildo, Francisco Perdomo, se acogió a su derecho de no declarar. Bueno, cambiamos de asunto porque este miércoles vuelve la cita con la lectura en la capital Gran Canaria. La Feria del Libro cumple 34 años y regresa a su presencialidad, a su presencialidad después de la pandemia. En el primer centenario del nacimiento del escritor José Saramago, figura para la que se destina una de las carpas, la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria vuelve sin restricción de aforo al Parque de San Telmo. Hemos reforzado muchísimo las actividades dirigidas a los jóvenes, vuelven a tener actividades de fomento de la lectura. Escritores de todos los géneros presentarán sus trabajos, entre ellos más de 200 de las islas, como Sandra Franco, una vieja conocida de la literatura infantil que nos trae Dulcelandia, la aventura de unos amigos que viajan, o eso creían ellos, a la isla de La Palma. Cogen el avión o sucede algo y cuando llegan, en lugar de llegar a la isla de La Palma, donde se dirigían, llegan a un país que se llama Dulcelandia. El periodista Pepe Naranjo presenta su trabajo El río que desafía el desierto, una mirada a través de 50 crónicas periodísticas al continente africano. Es el título también de una de las crónicas, ¿no?, que hace referencia al río Níger. A mí ese río me fascina, ¿no? Es un río que entra en el desierto del Sáhara y que luego desemboca en Nigeria, que atraviesa varios países y que de alguna manera simboliza esa resistencia, esa resiliencia de la población africana. Resiliencia que también ha lucido una feria del libro que vuelve a sus orígenes tras convivir con las restricciones del COVID. Ellos han puesto a Canarias en boca de los mejores coreógrafos y bailarines de todos los teatros del mundo. La familia formada por Anatol Janowski y Carmen Robles son historia viva de la danza aquí en Canarias y a través de su trabajo hoy vamos a recorrer con ustedes el pasado y el presente de esta disciplina artística.
El canario era uno de los bailes más importantes de la corte española en los siglos XVI, XVII y XVIII, la danza más antigua de la que existen registros de cómo había que bailarla. Esa es, digamos, nuestra primera tradición, digamos, de salir fuera con una danza de aquí, ¿no? Pero no es hasta principios de 1970 cuando Canarias comienza a recibir profesionales que querían poner las primeras semillas del futuro de la danza. Trini Borrul, Helu Barbu o Miguel Navarro en Tenerife, y comienza a introducirse la danza contemporánea con gran éxito. Porque somos quizás la única comunidad en España que tiene 4 premios nacionales de danza. Después de sus prestigiosas carreras como bailarines, Anatol Janowski y Carmen Robles llegaron a Canarias hace 30 años con un objetivo claro: formar a profesionales de la danza. Hemos tenido una alumna fantástica que fue profesional muchos años y sigue siéndolo, que se llama Teresa Saavedra, que también es canaria, que entró en la escuela del Royal Ballet, que no entra nadie. Nuestro más alto nivel lo hemos conseguido con 2 alumnos canarios buenísimos que están en la Ópera de París. Lo que yo solía hacer con mis alumnos cuando eran jóvenes, tenían 11 años, 12 años o 13 años, yo veía que tenían mucho talento y me lo llevaba a Berlín, me lo llevaba a Londres, me lo llevaba a Boston, para que ellos viesen lo que era el mundo profesional real. Este amor por la danza lo transmitieron a sus hijos. Zenaida es bailarina principal del Royal Ballet de Londres, Yuri arribó en el Boston Ballet, Nadia, la más pequeña, está de principal en el Royal de Nueva Zelanda, y Liuba estudió diseño y apoya a sus padres con la formación en el Centro Coreográfico de Las Palmas de Gran Canaria. Hay un chico ahora mismo que está pegando muy fuerte, se llama Carlos Pons, que fue alumno nuestro, es coreógrafo en Inglaterra. Hemos tenido alumnos que se han dedicado a disciplinas artísticas, pero no dentro de la danza, aunque sí viven de la danza. O sea, Noemí Pérez Espino, por ejemplo, que es directora escénica. Porque el arte es multidisciplinar y el bailarín actual tiene que adaptarse. Tiene que tener un abanico muy amplio de posibilidades para que los coreógrafos, sean del tipo que sean, puedas tú ofrecerles, digamos, tu talento. Y pies para bailar y alas para volar, porque la danza es un arte que utiliza el cuerpo en movimiento como lenguaje expresivo. Cultura, gastronomía y folclore es el menú que prepara Santa Cruz de Tenerife para celebrar el Día de Canarias, un largo fin de semana cargado de actividades que culmina el lunes con el concierto de los sabandeños en la Plaza de la Candelaria. Le agradezco muchísimo al Gobierno que haya iniciado este periplo de Agrocanarias itinerante por toda Canarias en Santa Cruz de Tenerife, y el concurso de comidas típicas, que posiblemente sea el concurso de comidas típicas más antiguo de todo el Estado español. Así no, es uno de los ejemplos prácticos lo que ven con los que el Cabildo de Fuerteventura busca concienciarnos sobre el buen uso de la vestimenta tradicional. A pocos días de que se celebre el gran baile de taifas, la corporación ha lanzado esta campaña para que los participantes hagan un uso adecuado del traje típico majorero. A la tradición hay que vestirla correctamente. Barrios Orquestados lleva este sábado al Auditorio Alfredo Kraus en Gran Canaria su espectáculo benéfico Music All, que supone un viaje por las grandes musicales de toda la historia. Participan solistas canarios como Alba Serrano, Badel Albelo o Bentejuí de Vera, entre otros, con la orquesta Maestro Valle y los alumnos y alumnas de Barrios Orquestados. La entrada cuesta 10 euros y toda la recaudación se va a entregar a la ONG, a Asociación, Colaboración y Esfuerzo, que se encarga de barrios orquestados en Honduras. También se ha habilitado una fila cero para quien quiera cooperar con donativos. Lo más importante es lo que va a producir cada una de las entradas que ustedes van a pagar ese día. Y es de verdad un espíritu de transformación total, no solo en ese niño, en esa niña, sino en toda la familia. SIACOE lleva 30 años transformando vidas, ahora gracias a Barrios estamos también orquestando vidas, llevando la música a la vida de estos niños y niñas. Un adelanto de la crónica deportiva, Armando Vallejo ya está por aquí porque hoy es día, Armando, bueno, día de partido para el Granadilla que
Bueno, si le va todo bien, tiene la oportunidad, ¿no?, de seguir haciendo historia. Eso es, si le gana hoy a las 8 al Sporting de Huelva, habrá escrito otra gesta en su ya largo historial, meterse en su primera final de Copa de la Reina, que sería ya el domingo. Será hoy a las 8 ese partido clave. En la Unión Deportiva Las Palmas hay dos números 21 muy conocidos, que todo el mundo conoce, Juan Carlos Varelón y Jonathan Viera. En el campo ambos hacen magia, pero hemos encontrado otra acción en la que se parece muchísimo, con 8 años de diferencia. Lo veremos en los deportes. Y en el Club Deportivo Tenerife, Luis Miguel Ramis ya ha cumplido con creces los objetivos marcados: luchar por el playoff de ascenso. Ya están matemáticamente en ese playoff de ascenso, así que ahora solamente falta conseguir ese último empujón, ese último objetivo. El Club Deportivo Tenerife, que jugará el próximo fin de semana para asegurarse la 4ª plaza en la clasificación. Bueno, Armando, lo vemos enseguida todo esto y más en el Tiempo de Deporte. Gracias. Eso es. Lo dejamos aquí a las 20:30. Más noticias aquí en Televisión Canaria. Tengan muy buena tarde. Hasta mañana.